Saludos, amada iglesia. Dios nos concede la oportunidad de comenzar esta jornada nuevamente, como lo hacemos de costumbre, aprendiendo un nuevo libro de este panorama que el Señor nos ha concedido tener como congregación y estar a través de él, meditando en los textos sagrados y obviamente su enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor para pedir su dirección en esta oportunidad. Dios, gracias por darnos el privilegio de tenerte a ti. Y por saber, Señor, que de parte tuya hemos recibido una palabra, Señor, preciosa, una palabra incomparable, Señor, segura, en la que podemos sostenernos con firmeza, Señor, y absoluta seguridad. Señor, gracias porque toda la Escritura es inspirada por Dios y eso nos ayuda a mirar el texto bíblico con una devoción, un respeto, Señor, y también con grandes expectativas de lo que tú puedes hacer. Y Señor, gracias porque a través de ese texto sagrado, Señor, de todo ese texto, tú puedes hacer del hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, permítenos, Señor, dimensionar el valor que ella en sí misma, Señor, posee. Y Dios, permítenos el poder no solamente ser estudiantes diligentes de ella, sino también comunicadores eficaces, Señor, de lo que tú nos enseñas por medio de ella. Ayúdeme, Señor, en esta mañana a poder comunicar con fidelidad lo que el texto bíblico, Señor, nos enseña. Y rogamos, Señor, nos permitas estar adosados a ti conforme a la lección que tú nos vas a dar en esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Antes de entrar de lleno al libro que nos convoca en esta jornada, permíteme introducirnos de esta manera. En alguna otra ocasión vamos a estar luchando con ciertos atributos de Dios. De alguna otra manera nos gustan muchos, algunas características que nos parecen llenas de misericordia, bondad y gracia bajo nuestra propia perspectiva humana. Y muchas veces despreciamos aquellas otras que nos hablan de santa indignación, justicia o santidad por las implicaciones que éstas tienen con nosotros. Pero cuando miramos el texto bíblico, nos damos cuenta que Dios incluye dentro de sí todas estas perfecciones de sus atributos. Y Él sabe, es decir, vivir en coherencia con cada una de ellas. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Eso quiere decir que no solamente Él tiene la capacidad de amar, sino que es su propia esencia la que está reflejando ese amor permanentemente, su naturaleza, su capacidad absoluta de poder llevar adelante la perfección de esta determinación amorosa. Pero es un error cuando nosotros simplemente enfatizamos el carácter o el atributo del amor y pensamos que solamente este es el que está latente en Él, sin los otros que sabemos también son descritos en la palabra santa. Por lo tanto, cuando hablamos de sus actos, de sus atributos, no podemos desconectar el amor, pero tampoco podemos decir que es solo el amor lo que se encuentra en él. Me temo que muchas veces, bajo la correcta frase, mi Dios es un Dios de amor, se esconden incorrectos deseos del hombre, tratando de señalar que jamás Dios podría permitir actos de justicia o permitirse actos de santidad o actos de rudeza. De hecho, en muchas ocasiones esto se ve bajo este contexto, ¿no? Disciplina eclesiástica bíblica y de pronto alguien diciendo, no, mi Dios es un Dios de amor, Él no permitiría esto. O a veces consecuencias naturales por el pecado de cada uno de nosotros y de pronto alguien diciendo, no, mi Dios es un Dios de amor, no podría permitir algo así. Bueno, pensar así es caer en un error terrible a la luz del texto bíblico. Así como Dios es un Dios de amor, y eso es absolutamente claro en las Escrituras, también el texto bíblico señala que es un Dios absolutamente santo y justo. De hecho, la misma primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, señala lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz es parte también de la esencia de nuestro buen Dios, así como lo es el amor. El mensaje es que Dios es sin reserva, completa y absolutamente santo, sin ninguna mezcla con el pecado, sin contaminación ni iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Por lo tanto, así como Dios es absolutamente amor, también es absolutamente santo y justo, y no podemos separar estos elementos de lo que significa su persona. Así como su carácter está permeado en amor, también lo está en pureza moral, en justicia y en la manifestación del conjunto de estos, cada uno con su propia aplicación, con su propio sentido, sin desconexión de lo que es nuestro propio Dios. Él ama
con un amor perfectamente santo y justo. Él juzga con gran amor y santidad. Dios no deja de ser santo para poder amar, ni tampoco deja de amar para poder ser santo. Y aunque es evidente que en algunas ocasiones un atributo es más resaltado que otro, y de pronto el mismo texto bíblico nos menciona aquello, lo cierto es que en Dios se encierran todas las perfecciones de su carácter, no solamente algunas. No es casualidad que Pablo haya señalado en Romanos capítulo 11, versículo 22, que nosotros debemos poner atención en la bondad y en la severidad de Dios, es decir, ambos elementos. Y cuando logras captar aquello, no solamente eres bíblico en tu manera de pensar, sino que además puedes crecer en tu comprensión de quién es Dios y además dimensionar elementos que deberían ser muy, pero muy enfatizados en nuestra propia vida. Si amamos, por ejemplo, no deberíamos disfrutar la injusticia. De hecho, la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia. Si queremos ser justos y velamos por la justicia correcta, no debemos desconectar lo que significa el amor, la asimilación de esta. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestro panorama hablando de Nahum, el profeta Nahum y el libro de Nahum. Y a través de este breve libro, no conocido, es decir, popularmente, vamos a tener la posibilidad de ver cómo esto que acabo de mencionarle se hace muy latente y muy explícito en Dios, las perfecciones de su carácter, llevadas de manera, es decir, maravillosa, plenas, como solamente Él podría hacerlo. Si me acompaña el capítulo 1 de Nahum, vamos a apreciar algunos detalles que desde el comienzo el texto está señalando. Acompáñenme en su Biblia, por favor, allá, y vamos a estar en este libro meditando en varios pasajes que aparecen descritos allá. Por lo tanto, le animo a que no pierda el texto una vez que lo encuentre. Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1. El verso 1 dice lo siguiente. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Otra vez leo para usted, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El libro del profeta Nahum describe una profecía directa en contra de Nínive, y aquello nos va a sonar muy familiar porque Nínive no es la primera vez que aparece como objeto de una profecía de parte de Dios hacia ellos en la Biblia. De hecho, sabemos que 120 años antes, aproximadamente, el profeta Jonás está declarando de parte de Dios específicamente un mensaje hacia este lugar, que era la capital del imperio asirio. Como hemos aprendido en nuestro estudio del libro de Jonás, y nos va a ayudar muchísimo ver la conexión entre uno y otro libro, podríamos decir, de hecho, que Nahum es la secuela del libro de Jonás, es que claramente en aquel libro se hizo notoria la misericordia, la compasión y la bondad de nuestro buen Dios, dándoles una oportunidad de arrepentimiento a los ninivitas, una nación sanguinaria que claramente ha obrado en mal a través de acciones incorrectas y a través de una lejanía de su corazón a Dios hasta ese punto de la historia. Y Jonás era el portavoz de Dios para comunicar ese mensaje. Los ninivitas, tal como hemos leído, estuvieron disponibles para reconocer esa verdad, arrepentirse de sus pecados y obviamente volverse a Dios. Y la misericordia de Dios se aplicó al punto de que la consecuencia no fue tal para ellos como había sido descrita si seguían en un camino de necedad. Ahora, otra vez, es decir, más de un siglo después, y frente a una generación distinta que está obrando en perversión y que se ha olvidado de absolutamente todo aquello que había sido la convocatoria inicial de parte de Dios para con la nación, allá en el libro de Jonás, está viviendo de manera contumaz y rebelde, están actuando de una manera durísima ante lo que significa la verdad de Dios. Por lo tanto, vemos en el profeta Nahum lo que es la severidad de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios, aplicarse de manera dura hacia todo este lugar, y en particular de manera muy amplia al imperio asirio por completo. La razón es obvia. Nunca debemos separar otra vez a Dios de sus atributos, y Dios sabe definirse mejor que nadie. De hecho, Nahum capítulo 1, versículo 3 señala: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Si bien es cierto que Dios es tardo para la ira, tremendamente paciente, increíblemente paciente, no tiene por inocente al culpable. Y lo cierto es que
a través de lo que significa su propia justicia. Él llevará adelante aquello que bajo su propio estándar de lo correcto ha establecido y nosotros también podemos reconocer a través de su palabra. Por lo tanto, Nahum, que está muy conectado a Jonás, tiene una historia continua que nos permite apreciar lo que sucede con los asirios. También es una oportunidad grandísima que tú y yo tenemos para poder apreciar cómo es efectivamente nuestro buen Dios. Vamos a hablar del autor del libro de Nahum. Bueno, lleva el nombre de este libro, el profeta que sabemos está llevando adelante este mensaje de Dios a esta nación. Nahum es su nombre que aparece descrito allá en el primer versículo por nombre, y también sabemos es de un lugar llamado Elcos como su zona de origen, pero de él es muy interesante, no sabemos absolutamente nada más, aparte de detalles que deberían ser bien reconocidos, como por ejemplo la definición de su nombre. Nahum significa consolación o consuelo. Y de hecho, cuando leas el libro te va a llamar mucho la atención que hay tantas expresiones de ira, de venganza, de consecuencias duras, rudas frente a aquellas personas que han obrado mal de parte de nuestro Dios. Pero no deja de ser un libro de gran consuelo, porque la audiencia, en este caso de Nahum, los judíos van a ser tremendamente consolados al apreciar que Dios lleva adelante lo que promete. Y permítame decirlo de manera general, a través de una gran manifestación del pacto que Dios había hecho a Abraham y que estaba por cumplirse ahora con los asirios. Nuestro propio Dios le dijo a Abraham allá en Génesis capítulo 12, maldeciré a los que te maldijeren. Por lo tanto, Asiria, que calificaba dentro de este grupo de los que planeaban mal en contra de los judíos, bueno, ahora iban a tener de parte de Dios el justo juicio que les correspondía. En ese sentido, esto es una gran palabra de consuelo para el pueblo y obviamente una gran oportunidad para realmente considerar cómo deben considerar al Dios vivo y verdadero. La localidad de Elcos, que aparece descrita ya en el verso, tampoco puede ser especificada con exactitud, déjeme decirlo así. Hay varias posibilidades de cuál podría ser esta zona. Déjeme mencionar al menos tres. Algunas personas dicen que se refiere a la ciudad de Alcos, por el alcance de nombre, y que está situada actualmente en lo que sería Irak. Y si fuese así, entonces Nahum debería ser un descendiente de los exiliados que fue llevado a Siria. Es decir, Asiria había tomado ya el reino del norte en el 722, por lo tanto se asumiría que Nahum sería parte de estos exiliados y bueno, está ya llevando el mensaje. Otra posibilidad sería pensar que Nahum era de Capernaum. Ahora, ¿por qué Capernaum? Que recuerde allá es una zona a la orilla del lago de Galilea donde claramente nuestro Señor Jesucristo llevó gran parte de su ministerio. Es porque precisamente Capernaum significa aldea de Nahum o ciudad de Nahum. Entonces algunas personas dicen, bueno, es decir, naturalmente debería ser esto por lógica de nombre, pero no podemos aseverarlo. Y otra opción sería una opinión dada por Jerónimo en el siglo IV, que se refiere básicamente a una zona de Galilea que se conocía hasta ese punto como el Quesei o el Cesei, y otra vez asumen el alcance del nombre, porque literalmente el texto dice que era el Cesita, bueno, señalando que podría ser allá alguna opción. Ahora, lo cierto es que ninguna de estas alternativas difiere con la enseñanza o el contenido del libro, pero lo cierto es que es quizás una buena cosa decirlo, mencionarlo, para no ser dogmáticos en cuanto a cuál era la zona de origen del profeta. Ahora sabemos que él está llevando su profecía a la gente de Judá como audiencia de lo que está sucediendo allá, y obviamente es un mensaje claro de juicio hacia los asirios que han tenido allá su centro de operaciones específico allá en Nínive. En cuanto a la fecha del libro, el contenido de este nos ayuda mucho para poder ubicar cuándo fue escrito, y también obviamente nos ayuda mucho para poder ver cómo la historia calza de manera perfecta cuando vemos estos acontecimientos narrados en la Biblia, sucesos por sucesos con especificaciones, y vemos cómo la arqueología o la historia se encargan de demostrar vestigios claros al respecto. Por un lado, sabemos que los asirios fueron un imperio gigantesco, es decir, cuando notas realmente el alcance que este imperio tuvo, te sorprende absolutamente notar cómo llegaron a un auge gigante. De hecho, es bien interesante la mayor
manifestación de su auge se logró cuando ellos tomaron la ciudad de Tebas. Bueno, ¿qué era Tebas? Bueno, la capital de Egipto. Y si usted conoce algo de la historia, Egipto sin duda alguna siempre fue una potencia, es decir, grandísima en cuanto a lo que significaba la es decir, estructura de elementos, la manifestación del arte, aún la manifestación del lenguaje o de la escritura. Y bueno, es decir, este tremendo lugar está siendo capturado en un momento específico por Asiria, y eso nos manifiesta el poderío que ellos tuvieron. Sabemos que eso sucedió, según la historia, en el año 663. Y Nahum, hablando de lo que se venía para los asirios, cita esa historia como un acontecimiento reciente. Por lo tanto, eso nos permite poner este relato del texto allá después o posterior a lo que es la toma de Tebas. Permítame leer para usted, si me acompaña, el capítulo 3, por favor. Versículos 8 al 10. El texto dice lo siguiente: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Bueno, en un intento de manifestar cuál va a ser también la consecuencia para los asirios, el profeta Nahum está citando lo que ellos mismos hicieron con Tebas, la capital de Egipto, y cómo no solamente se manifiesta el daño que ellos llevaron adelante a ese lugar tomando posesión de esa zona, sino también la manera en cómo afectaron aquello, hablando allá de pequeños estrellados, por ejemplo, entre otras cosas, sobre varones echando suertes, hablando de los cuerpos de los varones esparcidos por diferentes lugares de la zona allá, y con eso una luz tremenda de lo que significa lo sanguinario y lo crueles que eran los asirios. Entonces tenemos un año, es decir, posterior al 663 como la posibilidad de la narración de este suceso, pero también tenemos un límite que sería el año 612. ¿Por qué? Es porque sabemos que precisamente la destrucción final de Asiria fue en ese año de parte de los babilonios, que fueron el instrumento usado por Dios para destruirles. Por lo tanto, entre el 663 y entre el 612 es cuando se lleva adelante la composición de este texto. Esas fechas obviamente nos permiten apreciar también que en Judá el rey que estaba imperando era Josías. Y eso nos enseña mucho, y de hecho eso puede ser una de las razones por las cuales no vemos en el libro ninguna acusación ni reto hacia los judíos. Es porque sabemos que bajo el reinado de Josías se llevó adelante una gran revolución hacia la escritura, o un gran avivamiento, podríamos llamarle allá. Usted debe recordar este hombre Josías, que es reconocido como un buen rey, quitó las imágenes de Baal, prohibió la adoración a Baal, también quitó las imágenes de la diosa Astarte y todo aquello que tenía que ver con idolatría que había permeado tan fuertemente el pueblo. Y él, es decir, manifiesta la importancia de adorar al Dios vivo y verdadero, celebra la Pascua, constituye otra vez un montón de elementos que el texto bíblico señalaba, y obviamente anima a la gente a considerar la palabra. Luego nosotros sabemos, al paso de las generaciones y luego de la muerte de Josías, el pueblo volvió otra vez a lo mismo, que era parte de la perversión de su corazón. Sabemos que todo esto fue un estímulo inicial, más bien emocional, hacia Dios de parte de las personas allí. Pero lo cierto es que mientras Josías estuvo, al menos se distanciaron estéticamente de aquellas cosas que eran nocivas o perversas, y eso puede ser una gran razón de por qué no vemos allá acusaciones o retos hacia los judíos. Es una buena idea, antes de entrar al desglose del texto propiamente tal, apreciar parte de la historia de Asiria desde Jonás hasta este punto. Y sabemos la historia es más larga, pero desde Jonás nos puede ayudar mucho para contextualizar algunos elementos. Sabemos que Nínive, la capital de Asiria, se arrepintió de lo que habían sido sus caminos incorrectos cuando Jonás predica. Esto sucede en el año 760 a.C. Sabemos que él manifiesta allá sobre el juicio inminente de parte de Dios, y las personas están allá reconociendo
a Dios como quien debía ser reconocido. Para ese entonces su maldad ni siquiera alcanzaba, es decir, la perversión que fue creciendo en el tiempo, y esto es muy importante de señalar, porque si bien nunca Asiria se caracterizó por ser una zona bondadosa o llena de ternura hacia los demás, lo cierto es que a través de los años fueron aumentando en su maldad y las implicancias de esta. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, los asirios invadieron Occidente y lo que hicieron allá fue dividir el territorio en provincias, vasallos e intercambiaron poblaciones a gran escala. Y déjeme decir esto porque esta era la manera que tenían los asirios para imponer lo que sería su imperio. Ellos lo que hacían era tomar a personas de las zonas específicas, por lo general tomaban a los nobles o aquellos que tenían mayores recursos económicos o educación, y la gente que quedaba en las zonas era mezclada con personas asirias. Lo que ellos deseaban en la práctica era poder generar una mezcla al punto que las personas se olvidaran de su cultura y adoptaran esta nueva forma de vida que era obtenida por esta mezcla que ellos querían lograr. En algunas ocasiones ni siquiera le mezclaban con asirios, sino con personas de otras zonas. Lo que deseaban en el fondo era desapegar a la gente de su propia cultura, de su propia tradición, de su propia forma de vida para implementar una distinta. Con eso la gente no tendría nada por qué pelear, porque ahora tendrían una forma o un modelo diferente al que estaban acostumbrados a tener. Esto sin duda era una estrategia bien astuta desde la perspectiva humana para llevar adelante la propia imposición de sus actos, pero claramente, es decir, también por otro lado mostraban, es decir, la poca piedad o compasión hacia las personas y el privilegio de mantener o conservar ciertas lógicas culturales o genealógicas. Bueno, en el 733 o 732 conquistan Galilea, la planicie de Sarón, que es Galat, e hicieron que tanto Israel como Judá empezaron ahora a pagar tributos, y ambos, tanto el reino del norte como el reino del sur, empezaron a pagar tributos a Siria. Podían seguir coexistiendo, pero necesitaban pagar, y eso ya fue obviamente una causa de oprobio para el pueblo de Dios. La manera de tomar posesión, y creo que vale la pena mencionar eso acá también, era tremendamente despiadada, llegando a extremos que son escabrosos. Yo estaba leyendo un montón de la historia de Asiria en este tiempo y me sorprendió muchísimo el ver las diferentes prácticas que ellos llevaban adelante y cómo se jactaban de aquello, es decir, de maneras, increíbles. Ellos practicaban genocidios, deportaciones y asumían poseer el derecho de hacer lo que les diera la gana en cuanto a las penas duras y los castigos que podían infringir en las personas. Castigos como el empalamiento, la castración, el desollamiento de las personas vivas, sacar la piel de las personas mientras estos estaban vivos, aún la mutilación de la nariz o de las orejas, y un montón de evidencia arqueológica en cuanto a imágenes de esto se ha encontrado, y la desfiguración del rostro incluso, producto de aceite hirviendo, es parte de lo que ellos hacían como forma habitual de imponer su autoridad. De hecho, en Nahum, capítulo 2, si me acompaña allá, el profeta describe el proceder de los asirios como el proceder de un león. Mire allá lo que dice, por favor, capítulo 2 de Nahum, versículo 12. El texto dice lo siguiente: el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Y menciona cómo el pueblo de Asiria estaba básicamente haciendo lo que hacía un león, de ir a un lugar, dejar un desastre en esa zona, destruir absolutamente todo, tomar posesión de lo que había, arrebatando a la gente y sin temor de infringir daño atroz a los demás para poder generar abundancia para sus cachorros y sus leonas, llenando de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. La expresión allá lleva al punto de asumir que ellos mataban por el puro gusto de hacerlo y llenaban la ciudad de cadáveres, presa y robo. Sería el punto, al punto de notar que estos podían echarse a perder, pero no les importaba para nada hacerlo. Hay algo de ironía en eso. Cuando tú miras la arquitectura o muchos de los vestigios arqueológicos que hasta el día de hoy existen de los asirios, notas que ellos representaban a través de diferentes imágenes su poderío por medio de su capacidad de vencer leones,
De hecho, hay imágenes de hombres o líderes de Asiria como amaestrando un león o subyugando un león, o ellos capturando leones o atrapando leones, o lanzando flechas a leones o con lanzas destruyéndoles. Y ellos querían con eso representar que ellos podían vencer lo que fuese. Bueno, acá hay una ironía en un sentido de parte del profeta. Ellos que se jactaban de vencer leones terminan siendo como leones en cuanto a lo que hacen. Y bueno, sabemos, terminarán aún siendo como los leones, muriendo ellos mismos, siendo ahora las personas que van a enfrentar la muerte despiadada, producto de sus actos despiadados. Continuando con la historia, bajo el reinado ahora de Salmanasar V, sitiaron Samaria. No solamente cobraron impuestos a Israel y a Judá, sino que ahora quisieron tomar posesión absoluta y control absoluto. Usted debe saber que mientras se cobraban los impuestos, se permitía que la gente pudiese tener su libertad dentro de lo que era su lógica de libertad, siempre y cuando estuviesen teniendo contacto directo a través del pago hacia los asirios. En este caso, Salmanasar lo que quiso fue tomar el contacto directo, es decir, infringir su autoridad, su poder y su influencia directamente en Samaria, que era la capital del reino del norte. Con esto, sabemos, se lleva adelante un sitio que dura 3 años para tratar de tomar aquel lugar, y Salmanasar de hecho muere en esa espera, pero su sucesor, el rey Sargón II de Asiria, toma la ciudad finalmente en el año 721, llevándose al exilio, como era costumbre, a los ciudadanos más prósperos, dejando a aquellos más pobres en aquella zona y mezclándolos. Un trabajo tan diligente que terminó por casi disolver toda la tribu del norte, Todo eso aparece descrito allá en 2 de Reyes, capítulo 17. Podrían mirar allá el detalle cuando deseen. En el año 701, y bajo el reinado ahora de Sennacherib, intentaron tomar Jerusalén. No les bastó simplemente con tomar el reino del norte, sino que también quisieron tomar el reino del sur, Judá, y en este caso sabemos, Dios no permitió que esto se llevara a cabo. Obviamente Dios es fiel a su pacto, a su promesa. Él iba a llevar adelante aquello que estaba determinado. Obviamente del lado de Judá debe llegar aún, sabemos, el Salvador del mundo, Jesucristo, en un momento determinado. Por lo tanto, no se iba a permitir que algo allá pudiese interferir la llegada del linaje perfecto de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y además manifiesta su poderío cuidando a los judíos. Dice el texto bíblico allá en 2 de Reyes 19:35 que en una noche nuestro Dios destruyó 185,000 soldados de los asirios, dándole con eso obviamente la victoria a los judíos y una manifestación clara de lo que es su poder. Pero aquello no fue suficiente para los asirios, aún habiendo perdido y habiendo notado el poderío de Dios que estaba con los judíos, siguieron adelante con sus amenazas. De hecho, a través de cada detalle de la historia, vamos viendo cómo ellos van hipotecando su futuro, hasta que llegamos obviamente al relato de Nahum. Lo que sabemos es que Nahum manifiesta la caída que iba a enfrentar el imperio asirio, la cual sucedió en el 612 de manos de los babilonios, y la narración es impresionante en cuanto a los detalles que enfrentarán por medio de esta implacable venganza de nuestro Dios. Un aspecto más que me parece es importante de señalar es que para la fecha de la declaración de la profecía de Nahum, Nínive parecía inexpugnable, y esto nos ayuda muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy hay vestigios. Hace pocos años atrás, ISIS destruyó mucho de lo que era parte de la arqueología que estaba allá, pero antes de esa fecha, antes del 2014, hay un montón de elementos que nos dan mucha claridad de lo que fue aquel lugar. De hecho, incluso por medio de la destrucción que se llevó hace muy poquito tiempo atrás de parte de estos terroristas, lo cierto es que se descubrieron otras zonas arqueológicas de Asiria y otros elementos que sin duda dan gran valor a lo que es el entendimiento completo de la historia. Pero es muy importante mencionar, ellos tenían una ciudad amurallada, cerca de 12 kilómetros de longitud, paredes que consistían en muros de contención de una piedra que tenía 6 metros de alto, y después de
esta tenía, es decir, otra pared que coronaba, allá, es decir, una altura mayor de 10 metros. El grosor de muchos sectores de estas paredes es de 15 metros, es decir, un espacio más que suficiente para que aún pudiesen pasar carros y carros arriba de estos muros. Y también, como si fuese poco, tenían torres de piedras de cada 18 metros, 1200 torres que eran ocupadas por aquellos que estaban velando o mirando, o soldados atentos del peligro, y para utilizar allá todo lo que significaba su defensa. Ahora, todo eso que parecía para un hombre de aquella época algo inexpugnable, si claramente no es nada ante los ojos de nuestro buen Dios, y no puede atemorizar bajo ninguna perspectiva aquel que en el cumplimiento de su voluntad puede hacer lo que quiere, absolutamente todo lo que quiera. Vamos a entrar de lleno al libro, y lo vamos a hacer por medio del bosquejo de este. Con eso vamos a poder apreciar detalles impresionantes, y obviamente también absorbernos de la maravilla de Dios reflejada a través del texto. En primer lugar, tenemos esta reflexión inicial en el bosquejo, capítulo 1, verso 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y lo que tenemos allá es obviamente la asimilación de este mensaje profético, escrito de una manera poética, muy interesante eso, muchos detalles que llaman la atención en cuanto al uso de palabras y la manera de expresar las ideas que tiene el profeta allá, y claramente sabemos que este mensaje profético es la condena o la condenación hacia los asirios, y en particular la zona de Nínive, ¿no?, que era el centro neurálgico del imperio. Luego tenemos de los versos 2 al 15 lo que es la destrucción de Nínive declarada. La destrucción de Nínive declarada. Déjeme compartir con usted, es decir, los versículos allá 2 al 6 que están inmersos dentro de esta sección, del 2 al 8, que nos habla del poderío de nuestro Dios manifestado. 2 al 6 dice el texto así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Bueno, déjeme compartir algunas cosas allá que llaman la atención. Apreciar con tanta insistencia este carácter celoso y vengador no es algo que estamos acostumbrados a oír. De hecho, si solo miras el 2, dice Jehová, Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y claramente, es decir, no estamos acostumbrados a oírlo, no porque no sean atributos de Dios, sino porque más bien, los consideramos como algo que no deberían ser parte de Él. Algunos incluso han llegado a señalar que ni siquiera debe ser tan importante para nosotros pensar en esos atributos de nuestro Dios, porque eso era la calificación del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia. El Dios del Antiguo es implacable, tirano, perverso. Pero eso es una tremenda, es decir, falta, mentira, porque Dios no ha cambiado. Su carácter es constante, es permanente, es decir, Él es Dios. Y no puedes separar a Dios de lo que son las maravillas, de las perfecciones, de sus atributos. De hecho, si vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo señala: no os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, esto no es algo de testamento a testamento, esto no es algo de división de un Dios bueno y un Dios malo, sino este es Dios, Dios vivo y verdadero, absolutamente bueno, absolutamente santo, absolutamente vengador y celoso de su propia gloria. Dios es vengador, es fuego consumidor, por lo tanto, vale la pena que el hombre le tema. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Muy interesante, Dios nos muestra la perfección de su capacidad, incluso en aquellas cosas que nosotros no podemos muchas veces manejar con sabiduría. Él es lento para la ira, Él no es impulsivo, Él no es un Dios fuera de control. Él sabe cuándo y cómo proceder, y su paciencia no es menor, no es menor. Él es tardo para la ira, y los ninivitas ya lo habían apreciado, pero hay un límite en su justicia. Él no tiene por inocente al culpable. El detalle de su poder nos hace notar las maneras en cómo lleva adelante su indignación. Y esto es impresionante, una gran lección para nosotros. Miren lo que dice allá, versículo 3, segunda parte. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Versículo 4. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Mire, cuando nosotros pensamos en escenas de gran temor, sí, probablemente podemos imaginar en algunas ocasiones las tempestades, los huracanes, la agitación de la tierra a través de temblores o terremotos. Y el texto bíblico está diciendo, Dios tiene el control sobre aquello. Y el texto bíblico nos está diciendo una de las maneras en cómo Dios manifiesta su carácter vengativo en la humanidad y en lugares específicos es a través de esto. Él tiene el control de aquello y lo lleva adelante, lo lleva adelante. ¿Quién permanece delante de su ira? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién puede quedar en pie delante del ardor de su enojo? Y la respuesta es absolutamente nadie. Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. Y notas otra vez la furia de Dios. Y ahora tu carne quiere exponerse a asumir de alguna otra manera que es demasiado rudo su carácter. Que pareciera que hay cero contemplación de misericordia. Pareciera que Dios si no suena tan bueno. A través de todas estas evidencias descritas hasta acá, y llegas al versículo 7, y mira lo que dice, no te olvides. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mis hermanos, Dios es bueno, muy bueno, y no separamos, no debemos separar estos atributos asumiendo que algunos son buenos o malos. Todos están dentro de su bondad, aplicada de manera correcta y perfecta en él. Bueno, luego tenemos en el bosquejo los versículos 9 al 15 que nos hablan del castigo de Dios afirmado. Permítame invitarle al verso 10. El texto dice, aunque sean como espinas entre tejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. La forma poética de la escritura es bien interesante. Aún en el juicio, los asirios, dice el texto, son como espinos entretejidos, y pareciera que esto está hablando de su capacidad para generar un frente, es decir, compacto para protegerse, una capacidad de sus soldados de poder colocarse rápidamente en posición para no dejar flancos entreabiertos. Pero el punto allá es que precisamente aquello que parecería ser una ventaja termina siendo una desventaja, pues no pueden huir uno al lado del otro porque están tan pegados en este entrelazamiento que van a ser atrapados, fuertemente atrapados. Y eso es sorprendente, porque precisamente eso es lo que la historia nos dice que sucedió. Es decir, tratando de escapar, estaban moviéndose el uno al otro, chocando el uno al otro sin saber qué hacer, absolutamente descontrolados. De hecho, dice el texto también que están empapados de su embriaguez, el ardor de la ira de Dios está siendo bebido por ellos y arderán, es decir, como un espino arde con el fuego, empapados en esa embriaguez como una hojarasca completamente seca. Versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Muy interesante ese versículo. Consejero perverso, literalmente en el original dice consejero de Belial. Llama mucho la atención. Con toda probabilidad está hablando de Sennacherib, aquel que quiso tomar posesión de Judá. Recuerda allá, y que Dios hizo que murieran 185.000 allá del ejército asirio. Él planea la destrucción de Judá, pero no prevaleció. Él salió imaginando mal contra Jehová, pero es decir, no pudo. Y todo esto son manifestaciones el profeta de lo que es la indignación de Dios y recordatorio de lo que ellos hicieron y por qué erraron y cuáles fueron sus equivocaciones y las acusaciones de por qué van a tener lo que van a tener. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos aún, así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más. Ya no hay esperanza para los asirios, serán talados, y los judíos ya no serán más afligidos por estos hombres. Este es el punto, palabras del profeta hacia los judíos. Ya no va a haber más aflicción de parte de los asirios a ellos como parte del juicio de Dios, a lo que había sido también su negación de él. Bueno, llegamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 tenemos la destrucción de Nínive detallada.
y aparecen escenas que, contrastadas con el relato histórico, son francamente impresionantes. En primer lugar, vemos la ciudad que es atacada. Mira versículo 4, por favor. Acompáñame allá. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el texto: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Y lo que tenemos allá es un caos generalizado que va a suceder cuando el ataque, sabemos, por los babilonios llegue hasta ese lugar, y sabemos que eso pasó. Ellos están tratando de preparar una defensa que será infructuosa, porque van a estar tan desordenados, a diferencia de lo que siempre había sido el carácter de su formación, de su ataque. Versículo 6, por favor, el texto dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Mire, Asiria estaba rodeado del río Tigris y de otros 2 ríos pequeños. Lo que hicieron los asirios fue básicamente a través de muros de contención generar allá un tipo de embalse para que cuando en invierno el agua crecía no afectara mayormente a la ciudad. Nínive estaba entonces rodeada como capital de Asiria, rodeada de estos ríos. Y de pronto el texto bíblico está diciendo que las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Bueno, lo que sabemos por la historia es que estas puertas del embalse colapsaron y el agua hizo que estos muros que estaban protegidos en un sentido por el embalse hasta cierta altura fueran debilitados al punto de que cayeron. Y al caer, bueno, obviamente los babilonios tenían ahora la capacidad de poder entrar sin problema y llevar adelante, es decir, lo que ellos tenían predispuesto. Dice versículo 7, mire, siguen conmigo allá el relato: y la reina será cautiva, mandará que suba, y sus criados la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Otra vez escenas poéticas, pero duras en cuanto a su descripción. La reina es una probable referencia a Istar, que era la diosa ninivita llevada por los atacantes, y las criadas, que con toda probabilidad también eran las prostitutas del templo pagano, están gimiendo. ¿Por qué? Porque llegó su fin, se acabó el negocio, se acabó la perversión. Ya no hay más, es decir, vida para ellos. Miren, versículo 8, por favor, y al 10. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, pero ninguno mira. Toda la gente quería estar allá, en ese lugar precioso, lleno de seguridad, y de pronto nadie quiere estar ahí, todos quieren escapar. Y eso está pasando allá, cuando viene este ataque de los babilonios. Y que Nahum está diciendo: esto va a pasar, esto les va a pasar. Versículo 9, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Y no se explican cómo todo lo que llegó a ser un tremendo imperio termina por desmoronarse. Todo el esplendor fue disipado por un soplo del poder de nuestro buen Dios, usando a los babilonios. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, tenemos la ciudad desacreditada. ¿Recuerdas que notamos cómo procedían los ataques de los asirios al comenzar nuestro estudio allá, como leones salvajes capturando a sus cachorros? Bueno, mira, es decir, cómo eso no le va a ser suficiente. Versículo 11 dice: ¿quién es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más oirá la voz de tus mensajeros. Bueno, lo que tienes allá es la descripción de nuestro Dios, más poderoso que el león. ¿Quién puede destruir al león y todos aquellos que están con él? Y que obviamente va a aplicar sentencia final. Una sentencia final que termina señalando el texto: nunca más se va a oír voz. De hecho, nunca más se escuchó de generaciones de los asirios y su liderazgo.
Llegamos al capítulo 3 y lo que tenemos allá es la destrucción de Nínive ya demandada. Y hay cargos que son descritos allá en el relato que debemos considerar también. El primer cargo está en el capítulo 3, versos 1 al 3, que dice así: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Y lo que tenemos allá es una acusación de la crueldad, y la forma que está escrito es muy interesante. Yo estaba escuchando en una de las clases que he tomado que el profesor compartía lo que él había aprendido cuando él estudió sobre esto del hebreo, y cómo en el hebreo estas palabras son casi descriptivas en su forma de escritura con lo que son las escenas descritas. Es como el sonido de jinetes allá cabalgando, de caballos que están allá yendo de muertos en multitud, o de un látigo, o chasquido, fragor de ruedas, a través de las palabras usadas para hacer muy vívida la historia que Nahum está adelantándose a contar de lo que será, lo que iban a vivir los asirios. Y bueno, lo que tenemos allá son frases cortadas y vigorosas, pintándonos la rapidez del asalto y también, obviamente, la mortandad manifestada. El segundo cargo aparece de los versículos 4 al 7. Leo para usted. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Bueno, aquí se nos explica la causa de esta transgresión, las innumerables manifestaciones de crímenes de Nínive: lujuria, hechicería, ocultismo, prostitución sagrada. En todo eso sobresalía esa ramera de gracia, dice el texto, ¿no? De hermosa gracia, llamativa, ¿no? Pero como dice el capítulo 1, versículo 13, Jehová iba a destruirlo. Viene su palabra contra ella. Y eso es lo que señala, de hecho, allá el verso 5 otra vez: el Dios de Israel la va a desnudar, la va a despojar, la va a avergonzar. Y esta es la imagen de mayor afrenta que podría tener allá, es decir, una mujer oriental, y que aparece descrita como la escena que Nahum quiere dejar en evidencia: serás manifestada en vergüenza, en escarnio público, por lo que significó tu actitud perversa a lo largo de los años. La frase echaré sobre ti inmundicias es una alusión al tratamiento deshonroso que los asirios iban a enfrentar, y obviamente sin que nadie pudiese compadecerse de ellos. Hay un tercer cargo, y es el último descrito allá, que aparece desde los versículos 8 al 19. Déjeme leer en primer lugar versículos 8 y 9. Dice el texto: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, y también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Una circunstancia que agrava lo que fue el pecado de los asirios es que no aprendieron, es decir, a escarmentar conforme a lo que había sido su propia historia. Ellos ya habían atacado a la mayor, es decir, fortaleza de aquellos tiempos, reconocida como tal, Egipto, ciudad que poseía la más alta civilización antigua del mundo, y capital de los faraones, su arquitectura admirada por los romanos y por los griegos, y que llamaron incluso a aquella ciudad como Diospolis, ciudad de Zeus. Estaba situada a ambos lados del Nilo. De hecho, Homero describe en la historia que estaba teniendo esta ciudad 100 puertas, y además dice el texto que Tebas tenía muchos aliados. Tenía a Etiopía, Somalia, Libia, que en aquellos momentos eran sin duda fortalezas grandísimas, pero cayeron en manos de los asirios, y los asirios no aprendieron eso, que por más grande que puede ser, por más culto que puede ser, por más posesiones que puedes tener, puedes ser disipado rápidamente. Y ahí la acusación, y eso obviamente es triste, muy triste. Acompáñenme en los versos 18 y 19 al finalizar este relato. Dice el texto allá: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria,
reposaron tus valientes de tu pueblo. Se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Esta alusión obviamente tiene que ver a la muerte. Se murieron, ya no hay más. Los pastores, los líderes de aquel lugar ya no están. Ya no están. No hay quien los pueda volver a reunir. Verso 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama abatirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y otra vez allá la sentencia final de lo que significó su destino. Su destino. Es paradójico que el libro termina con una pregunta, ¿o no? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? De hecho, en la Biblia solamente hay 2 libros que terminan con una pregunta. ¿Podría imaginar cuál es el otro? ¿Es Jonás? Jonás. Y obviamente nos muestra también aquello, la conexión que existe entre uno y otro. La historia es más larga de la que nosotros pensamos. Pero a Dios no se le pasa ningún detalle, ningún aspecto de esta. Mis hermanos, quizás la mejor forma para terminar sería meditando en este versículo del capítulo 1. Versículo 2, Dios es celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Mis hermanos, Dios es paciente y lento para la ira. De hecho, si no lo fuera, estaríamos todos absolutamente muertos. Y yo creo que una gran aplicación para nosotros es ser personas agradecidas, porque Dios ha sido tremendamente paciente con nosotros, Obviamente, es paciente con la humanidad. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y retarda su promesa, dice la palabra. Y Él está allá, es decir, siendo paciente. Pero lo cierto es que también Él está lleno de santa indignación. Y a través de aquello podemos notar que no tiene por inocente al culpable y va a llevar adelante la aplicación de la justicia, no solamente a los individuos en particular, sino también a las naciones en general. Y Asiria es una gran demostración de esa. Cómo alguna nación puede desviarse tanto de lo que Dios espera y puede terminar siendo tan juzgada como ellos fueron. Cómo naciones en la actualidad pueden ser tan juzgadas por Dios por desviarse tanto de lo que significa la realidad de la existencia del Altísimo. En ese contexto, grandes lecciones para nosotros, el saber que Dios es fuego consumidor, que se aira contra los pecadores y contra el pecado, como dice su palabra, y que claramente nos convoca a través de eso a asumir que no es sabio despreciarle, por el contrario, es tremendamente necesario temerle, adorarle. O como decía Salomón al final de Isar, Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, he allí el todo del hombre. Mis hermanos, Dios es bueno, Él es fortaleza en el día de angustia, dice su palabra, pero también es Dios justo y fuego consumidor, vengador. Bien vale la pena que tú y yo apreciemos a Dios con todo lo que Él es y que estemos disponibles para ser coherentes con esa realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Somos bendecidos enormemente por ti, Señor, y tu palabra. Señor, gracias por la historia que has querido compartir con nosotros, Señor. Dios, gracias por lo que significa en la vida de este hombre Nahum, de quien no conocemos mucho, pero que hizo algo increíble, Señor. Ser usado por ti para proclamar un mensaje y para dejar un registro, Señor, de aquello que debíamos saber. Dios, quizás sería bueno detenerme en esta frase que mencionas de acusación a los asirios al no haber aprendido la lección de los egipcios, que por más poderío que podían tener, podían disiparse, para pensar en nosotros mismos, porque sabemos, Señor, que tú resistes a los soberbios, pero también, Señor, sabemos que das gracia a los humildes. Señor, ayúdanos a no caer en los pecados, Señor, en las faltas, en aquello que mancha tu nombre, y Señor, ayúdanos a temerte, estar anhelantes de que tú te sientas agradado de nuestros actos, honrarte, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, y Señor, a poder agradecerte por ser tan misericordioso y compasivo con nosotros, pero también, Señor, porque eres tenido por justo cuando nos disciplinas, Señor, para que tu santidad resalte, para que si tu escena, Señor, resalte en nosotros. Señor, también ayúdanos a comprender cómo la aplicación de tu carácter se lleva adelante en nosotros mismos, Señor. Debemos indignarnos cuando claramente, Señor, amamos y ese amor está siendo, agraviado o está siendo atacado de manera incorrecta o injusta. Y, Señor, también debemos amar profundamente aún cuando queremos preservar tu justicia, Padre, porque sabemos que no podemos, ni debemos, Señor, descuidar lo uno o lo otro, Señor. Dios, gracias por ser nuestro Dios, por enseñarnos tanto
y por permitirnos, Señor, crecer juntos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.